En el programa Los tiempos hablan, tenemos hoy el gran privilegio de tomar otro tema. Esperamos que los temas que hasta hoy hemos tratado les sean de bendición y edificación para su vida. Bajo el tema general, conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, hoy vamos a ver un milagro portentoso que Jesús realiza. Y vamos a ver algunos aspectos de este milagro. Quiero invitarle entonces a que abra su Biblia allá donde usted está, en su hogar, y venga conmigo al libro de Juan, capítulo 6, del verso 1 al verso 15. La Biblia que yo tengo dice, alimentación de los 5,000. Espero que usted también, al tener su Biblia abierta, pueda decir, es cierto, así dice, alimentación de los 5,000. Un milagro muy especial. Ningún otro milagro, escuche bien, ningún otro milagro se realiza ante tantos testigos. Es donde hay mucha gente que observa y al mismo tiempo es beneficiada. Un beneficio de la comida, una comida que ellos disfrutaron en un lugar donde no era específico para comer. Un lugar donde cualquiera diría, nos vamos a morir de hambre. Pero ahí Jesús alimentó, según los datos que tenemos, ¿verdad?, a más de 5,000 personas. La Biblia dice 5,000 hombres, mujeres y niños, sin contar. Un milagro entonces donde hubieron muchos beneficiados. Bajo esa premisa, bajo esas observaciones, entramos hoy entonces a leer y a observar este milagro. Como cosa especial, este milagro lo aportan o lo anotan los 4 evangelios. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, al escribir su evangelio, lo toman, lo anotan, porque es un milagro muy especial, porque conlleva una actitud de Jesucristo, de Jesús ante la necesidad. ¿Qué es lo que Él hace cuando llega la necesidad? Y antes de continuar, yo quisiera entonces llamar su atención con lo siguiente. Ahora mismo nosotros, los que habitamos este mundo, estamos cruzando una época donde hay una necesidad. Una necesidad es aquello que en la vida del ser humano se vuelve algo que no podemos dejar de tenerlo, ¿sí? Es necesario estar sano para poder trabajar. Es necesario estar vivo para poder realizar las cosas que tiene trayecto en la vida de un ser humano. Las necesidades entonces están clasificadas. Hay necesidades de primera, de segunda y de tercera. Pero las que a nosotros nos ahorcan más son las necesidades primarias. La alimentación, nuestro vestuario, nuestro techo, indispensable. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús está observando una necesidad y que ahora mismo nosotros también estamos con una necesidad muy grande, espero coincidir con usted, mi necesidad. Estamos viviendo en una pandemia. Todos tenemos aquí en nuestra mente que de pronto nos podemos contagiar. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado. Pues yo, a través de la Biblia, hoy viendo esta necesidad, le invito a usted, mi querido amigo y mi querido hermano, a que cumplamos las normas que están establecidas, ¿sí? Ya hay normas muy establecidas. Ya hay cosas que nosotros tenemos aquí en nuestra mente
el lavado continuo de manos, ¿sí? Lo ha oído muchas veces. El distanciamiento social, no juntarse donde hay mucha gente. Cosas que nosotros ya sabemos y que hoy, haciéndolo, podemos suplir este paso y superar esta necesidad de no caer en la enfermedad. Bueno, hicimos una acotación para poder ver esta necesidad que surge cuando Jesús sale y sube a una montaña, sube a un monte con sus discípulos, pero mucha gente le seguía. Muy bien, como decíamos, este milagro que Jesús realiza lo hace ante mucha gente, gente que en su mente tenía un pensamiento diferente de lo que él tenía que realizar. En el transcurso de la enseñanza vamos a observar qué era lo que había en el corazón de aquella gente. Y no porque Jesús no lo sabía, no se adelantó a hacerlo, no, Él conoce el corazón. En la enseñanza anterior dijimos que nuestro Dios en su omnisciencia conoce todo. Es por ello que nada de este mundo podemos ocultarle a Él. Él conoce todo. Muy bien, algunos aspectos entonces de el lugar donde Jesús realiza este milagro. La palabra del Señor nos dice que es en el mar de Galilea. También habla ahí el de Tiberias. Si usted va a un mapamundi, va a observar que el mar de Galilea no es más que el ensanchamiento del río Jordán. El río Jordán desemboca en el mar Muerto, en el mar Salado. Pero previo a su camino hay una parte que se ancha. El río Jordán es tan grande que ese crecimiento es un gran lago. Y aquí lo llaman un mar, ¿sí? En ese lugar Jesús, a un costado en las montañas, está con sus discípulos y ahí precisamente se realiza este milagro. Muy bien, venga conmigo entonces, vamos a leer el verso 1 y enseguida los siguientes del capítulo 6 del libro de Juan. Como les dije, si usted quiere leerlo en otros versículos, lo encuentra también en Mateo capítulo 14 del 13 al 21, en Marcos capítulo 6 del 30 al 44 y en Lucas capítulo 9 del 10 al 17. Ahí encontramos este acontecimiento en la vida de Jesús. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a leer posteriormente estas partes, pero quiero hacer énfasis aquí con ustedes de esto. Le seguía una gran multitud. Cuando nosotros ahora observamos a personajes que cuando tienen una presentación hay una gran cantidad de gente, y usted observa que para recibir a aquella gente se prepara un escenario, se prepara sonido, se prepara audio y se prepara un montón de cosas. Jesús no contaba con todo eso. ¿Se imagina usted esa voz de Jesús cuando se dirigía a la multitud? ¿Se imagina usted ese sonido fuerte en la voz de Jesús para que todos le escucharan? En más de alguna ocasión yo me he puesto a pensar, cuando uno se dirige a 100 personas, hay algunos que dicen, no le escuché, pero aquí no se está refiriendo él a 100 ni a 1000 personas. Ya dijimos que son 5000 mujeres y niños sin contar, y todos ellos siguieron a Jesús. Y aquí dice, le seguía una gran multitud porque tenían una razón, tenían algo ellos.
porque Jesús hacía milagros. Jesús los realizaba porque Él, como Dios, observaba la necesidad de ese momento, que era la salud de las personas, y necesitaban estar sanos. Y Él, como Dios, ponía sus manos, ahí dice la Biblia, y sanaba a los enfermos. Cuando observamos ese grupo de gente siguiendo, yo no sé, en su mente y corazón estaba, hoy no sé qué Jesús va a hacer, me gustaría verlo. Yo no sé si es por morbo o por otro sentimiento, pero querían seguir a Jesús, querían ver cómo lo hacía, cuándo lo hacía. Y era una gran multitud, y dice aquí, y le seguía una gran multitud, porque Él hacía señales. Para ellos era algo extraordinario. Para nosotros también sigue siendo extraordinario ver milagros. ¿Cuántos creen en los milagros que el Señor hace? Levante su mano y diga, gracias Señor, porque has hecho un gran milagro en mi vida. ¿Es usted un milagro de Dios? La mayoría de nosotros somos milagros de Él, porque Él ha hecho cambios en nosotros, porque Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado un sinfín de cosas que en nuestros propios medios nunca lo hubiésemos alcanzado, que con nuestras propias fuerzas nunca lo hubiéramos obtenido. Esta gente, esta multitud le seguía porque quería ver qué cambios y qué cosas hacía Jesús. Así que cuando Él se apartó con sus discípulos a ese lugar, la gente le seguía. Precisamente por eso, porque veían que Él hacía cosas extraordinarias. Cuando volvemos a nuestra actualidad, sí, usted ha escuchado, cuando la pandemia no existía en el mundo, grandes predicadores, grandes evangelistas, algunos dizque profetas, dizque apóstoles, invitando a la gente a los estadios, invitando a la gente en lugares amplios para tener una noche de sanación. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha escuchado usted eso? Espero que usted no haya sido uno de los que han ido para ver qué pasa. En el mundo en el que nosotros vivimos actualmente, hay mucha gente que va a una reunión, que va a un estadio, porque su necesidad es estar sano y dice, voy a ir. No tengo nada contra aquellos hombres que dicen tener el privilegio y la autoridad de sanar. No tengo nada contra ellos. Pero sí quiero decirles, así claramente, que mucha gente que ha ido a esos estadios, que ha ido a esas reuniones, no ha regresado satisfecha. No ha regresado satisfecha. Y por eso el evangelio muchas veces en la boca de la gente dicen que no creen. Aparentemente han sido engañados. Han sido llamados para ser sanos y han regresado igual. Cuando Jesús caminó sobre este mundo, nadie regresaba igual. Aquel que se acercaba a Él, Él ponía sus manos y lo sanaba, porque Él es Dios. Lejos está de mí y de muchos cristianos ofrecer sanidad, porque el único que sana es Dios. Y quiero que quede bien claro esto. El único que sabe hacer ese milagro es Dios, y lo hace cuando Él quiere y con quien Él quiere, no cuando yo le diga que lo haga. No tengo yo esa autoridad y nadie la tiene. Que quede claro, nadie la tiene. Hoy hay mucha gente que todavía quieren ponerse en la posición que Jesús. Pero Jesús no llamaba a nadie. Él no sacaba por la televisión ni por la radio anuncios. Porque Él lo que quería enseñar era el camino de la salvación, no hacer dinero a cambio de una reunión. Nosotros los cristianos, los que amamos a Jesucristo, los que somos de la iglesia de Jesucristo, jamás haremos dinero por ofrecer algo que no está en nosotros. Y mucho menos haríamos un acto donde con apariencia se vean milagros. Jesús, el Hijo de Dios, no hizo eso.
Y es por ello que cuando hablamos que vamos a seguir a Jesús y vamos a conocerle por sus actividades, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que mucha gente en la actualidad hace, pero que Jesús nunca lo hizo. Y si Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, vamos a hacer precisamente lo que Él nos enseñó. Ese es el prospecto de nuestro corazón, es el prospecto de la iglesia Los Olivos. Predicar a Jesucristo, pero un Jesucristo real. Alguien que podemos observarle, alguien que podamos conocerle, leyendo su palabra, reconociendo que su palabra es verdad y todo lo que ahí está nos instruye y nos corrige y nos enseña y nos hace actuar una vida que a Él le agrada. Mucha multitud le seguía a Jesús, pero vuelvo a recalcar, no porque Él los llamaba, sino porque la gente, tanto en el pasado como en la actualidad, tiene ese morbo en su mente, tiene esa duda. Yo quiero ver, a ver si es cierto, cómo lo hace. Mucha gente por eso llena un estadio, mucha gente por eso llena un local, quieren ver. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso, pero nosotros no. Los que predicamos a Jesucristo, nunca, jamás en nuestra mente y corazón va a pasar eso, de aprovecharnos del morbo y de la curiosidad de la gente para predicarles un evangelio diferente. ¿Te quede claro? Entonces vamos a observar, dice que mucha gente le seguía porque veían señales que Él hacía en los enfermos. Eran sanados. Los enfermos recibían la sanidad porque eso era el trabajo que Jesús hacía. Sigamos entonces, el verso 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó con sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Este es otro tema que quiero posteriormente predicar. Eran 12 discípulos. Y todos ellos ya murieron. Y todos ellos ya no están entre nosotros. Así que cuando oye usted ahí a alguien que es apóstol, diga usted no es apóstol. La Biblia dice quién es un apóstol. Y uno de los requisitos para ser apóstol es haber caminado con Jesús, haber estado con Él. Algunos ahí han tergiversado la enseñanza bíblica y se autoproclaman apóstoles y se autoproclaman profetas. Pero cuando leemos la Biblia, dice Él, y se sentó ahí con sus discípulos, los 12 que caminaban junto con Él, los 12 que estaban haciendo su práctica supervisada. ¿Ha oído ese término? Todo aquel que es estudiante siempre pasa por una práctica supervisada para ver cuánto ha aprendido, para ver cuánto está adquiriendo del conocimiento y cómo puede ponerlo en práctica. Y cuando hablo de práctica supervisada, porque en el proceso de la enseñanza vamos a encontrar a Jesús hablándoles a ellos para ver cuánta fe tenían. Sí, Jesús era un maestro de los grandes, del más grande, porque es el Hijo de Dios. Y dice, se sentó con sus discípulos, se sentó con ellos a platicarles. Algunos de ellos habían regresado de la gran comisión que Él les había mandado. Venían muy alegres, venían muy felices. Estaban por explicar lo que les había sucedido, lo que habían observado. Estaban muy alegres. En más de alguna ocasión el Señor nos ha permitido ir a predicar a un determinado lugar, estar en un determinado lugar, y cuando uno viene de regreso, ¡qué alegre! ¡Qué bonito! Hubo mucha gente, escucharon la palabra de Dios. El predicador regresa contento, el grupo de alabanza regresa, ¡qué alegre! Pudimos darle la honra y la gloria a Dios. Pues los discípulos habían pasado en una situación como esa y Jesús se sienta con ellos. Pero en esa reunioncita de 13 personas, Jesús y sus discípulos, llega la acumulación y dice que era una multitud. Y aquí quiero también observar y estar claro, ¿en qué época sucede eso? La Biblia, el escritor de Juan, a nosotros nos amplía el panorama y dice en el verso 4: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua.
¿Qué es lo que les recuerda a los judíos la fiesta de la Pascua? Pues usted, como buen lector de la Biblia y estudiante de la misma, se ha de recordar que la fiesta de la Pascua a los judíos les recuerda, y les recuerda hasta hoy, la salida de Egipto. El día en que Jehová nuestro Dios con mano fuerte sacó a su pueblo de una esclavitud con más de 400 años. Cuando Faraón se puso duro de corazón, cuando Faraón no dejó salir al pueblo, cuando Jehová nuestro Dios dio la orden, hoy salen. Y el último dolor más grande para los egipcios fue la muerte de sus primogénitos. Pues ese día para los judíos es inolvidable. Inolvidable el día que salieron de la esclavitud y Moisés, su guía, con la mano poderosa de Dios, los sacó hacia el desierto, a la libertad. El escritor acá nos menciona la época en que está pasando esto, porque él quiere dejar claro en la mente suya y en mi mente, ¿sí?, en qué momento la gente tiene ideas y pensamientos, ¿sí?, en qué momento la gente espera algo de su líder. Ahora mismo estamos viviendo una época de la pandemia. ¿Y qué espera usted? Allá dan las noticias de que ya descubrieron la vacuna. ¿Qué espera usted ahora? Que el gobierno de Guatemala un día domingo por la noche diga: pueblo de Guatemala, queremos informarles que en cada puesto de salud, en cada pueblo y en cada aldea, usted puede pasar a vacunarse porque ahí está y vamos a eliminar la pandemia. ¿No es eso que queremos oír nosotros? Yo no sé si es un sueño, porque está lejos de una realidad que eso llegue. No sé cómo va a suceder, pero el pueblo estaba esperando eso, una noticia agradable, porque se recuerdan de que salieron de la tierra de Egipto siendo esclavos, y en el momento en que están escuchando el mensaje y viendo a su maestro haciendo grandes milagros, otra vez estaban de esclavos, pero bajo el imperio romano. Entonces ellos esperaban en qué momento Jesús les iba a decir: vamos a tomar las armas y vamos a derrotar el imperio romano. Eso es lo que estaban esperando. Ahora mismo nosotros no estamos celebrando ni esperando la fiesta de la Pascua, pero ¿cuántos de los que hoy me están escuchando, cristianos que recibieron a Jesucristo en su corazón, se recuerdan de aquel dominio que el mundo, que Satanás y su carne tenía sobre usted, que lo hacía sufrir, que lo hacía vivir una vida de desprecio? Era esclavo del mundo, esclavo de Satanás, y hoy usted puede darle la honra y la gloria a Dios porque Él lo ha liberado. Mi querido hermano y mi querido amigo, eso del día en que usted recibió su libertad, en que Dios lo salvó, en que Dios lo llamó, usted no lo puede olvidar. Yo no puedo olvidar ese momento en que Él tuvo misericordia de mí, ese momento en que Él derramó su misericordia para hacerme su hijo. Espero que usted tenga ya esa experiencia de tener un encuentro personal con el Señor. Cuando el escritor pone aquí la nota que se acercaba a la fiesta de la Pascua, era porque en la mente de toda la multitud estaba un recuerdo, un buen recuerdo. Y eso es lo que quiero dejar en su mente, que usted tenga un buen recuerdo de haberse encontrado con Jesús. Lo invito cordialmente a que en la próxima enseñanza veamos el acontecimiento de la multiplicación de 5 panes y 2 pececillos para más de 5,000 personas. Está usted cordialmente invitada e invitado, y juntos vamos a conocer de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.